hablar un poquito de esclavitud en este tiempo parece que no es muy popular, ¿verdad? Porque se supone que nosotros como mexicanos ya no somos esclavos de nadie desde 1800 a más o menos 20, cuando se promulgó la Constitución de México. Una de las primeras cosas que se estableció en ella fue la eliminación de la esclavitud. Nadie o cualquier ciudadano, cualquier persona que estuviera en México automáticamente era libre. Y si alguien de fuera que viniera y pisara tierra mexicana, sería automáticamente también considerado libre, si es que en otro lugar era esclavo. Así que nosotros hemos nacido también en un ambiente pues que nos brinda cierta libertad, ¿no es cierto? En la que nos sentimos que podemos ir de un lugar a otro sin mayores complicaciones, que podemos obtener un trabajo aquí o un trabajo allá, que podemos realizar esta actividad o esta otra, que tenemos días de descanso o tenemos actividades que por nosotros mismos decidimos. Así que este asunto de la esclavitud no es tan dramático para nosotros, porque precisamente poseemos esa libertad con la que nacimos siendo ciudadanos mexicanos. Y pues pero hablar de esclavitud, vuelvo a repetir, a algunos se les puede parecer extraño, les puede parecer difícil, pero actualmente, hermanos, hermanas, actualmente se está volviendo a este tema de la esclavitud, porque ahora nos damos cuenta de que, por ejemplo, los campesinos, bueno, no los campesinos, son los recolectores allá en Baja California, ¿verdad? Estaban viviendo en condiciones pues casi de esclavos, ¿no? No les dejaban salir a hacer tener libertad para poder salir de los terrenos, de los campos. Estaban viviendo en condiciones infrahumanas, no tenían baños, no se podían bañar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Se está hablando de esclavitud sexual, ¿verdad?, a la que son sometidas muchas mujeres, que son raptadas o que son engañadas precisamente para someterlas a esta situación de la esclavitud, que estén ofreciendo servicios, vamos a decirlo así, sexuales, como dicen ellos, ¿no? Pero son personas que no tienen, aunque no tenían absolutamente ninguna libertad. No podían salir si no fueran acompañadas por alguien que las cuidaba, que las vigilaba, en fin. Nos estamos dando cuenta de que este asunto de la esclavitud está regresando en el asunto, por ejemplo, de las labores infantiles. Hay niños y niñas que están siendo sometidas a prácticamente ser esclavos laborales en ese sentido. En fin, pero yo podría matizar un poquito este asunto de la esclavitud diciendo que pues también hay muchas familias donde prácticamente, ¿verdad?, los adultos son los amos y todos los demás que están allí son los esclavos. ¿Recuerdan últimamente, no sé si leyeron, escucharon, vieron en las noticias el caso de esta muchacha que llegó a pedir trabajo a una tintorería? La señora le dijo que sí, y empezó a trabajar. Ella se había escapado de su hogar por otras cuestiones, y la señora de la tintorería le dijo que sí, y después encontró a esta muchacha con una cadena en el cuello, siendo esclava, prácticamente esclava allí en ese hogar.
no la dejaban salir absolutamente para nada, no le daban de comer, la obligaban a trabajar desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, hasta que se descubrió, hasta que se pudo escapar, ¿verdad? Y se descubrió cuál era el asunto. Uno dice, pues es que la esclavitud ya no existe aquí en México, ¿verdad? Deberíamos ponernos a pensar en casos o en situaciones como estas. Pero también, hermanos, hermanas, hay otros tipos de esclavitud. Hay otros tipos de esclavitud que a veces son mucho peores de los que nosotros podemos pensar al hablar material o físicamente de la esclavitud. Hay mucha gente, estaba ayer hablando con un amigo pastor, que él está involucrado con todo el asunto de los alcohólicos anónimos. No porque él sea alcohólico, sino porque está trabajando con ellos, ¿sí? Está conociendo cómo trabajan también los alcohólicos, bueno, la organización de alcohólicos anónimos, y me contaba, ¿verdad?, que dentro de esta organización, pues efectivamente hay mucha gente que ha estado prácticamente esclavizada al alcohol. Que su pensamiento, sus acciones, todas las cosas que ellos querían hacer estaban gobernadas por su dependencia, por su esclavitud al alcohol. Gente que podría uno decir, bueno, tienen razón, ¿verdad? Tienen razón, no tienen mucha educación, no tienen mucho que hacer, les es difícil encontrar trabajo, etcétera, etcétera, sí. Pero entre ellos también se encuentran personas que tienen profesiones, que tienen dinero, que parte de eso ha hecho que pierdan su profesión, que pierdan su dinero y que pierdan también incluso a sus familias. La esclavitud al alcohol, ahora le llamamos dependencia, ¿verdad? Ahora decimos es una enfermedad, pero finalmente es una esclavitud. El alcohol domina, gobierna la vida de estas personas. ¿Qué podríamos seguir diciendo? La esclavitud a las drogas, la adicción a las drogas, la esclavitud incluso, ahora hablamos al asunto de la comida. Dicen, es que son dependientes, son adictos a la comida, adictos al tabaco, adictos a esto, adictos a aquello. Incluso se habla de la adicción, hermanos y hermanas, a la pareja, ¿no? Y se habla de la codependencia que alguien pueda tener sobre su pareja. Entonces, aunque los términos han cambiado, aunque los términos son diferentes ahora, pues estamos hablando de la misma situación, del sometimiento de la voluntad y de todo lo que hacemos a algo distinto a nosotros. Y en términos bíblicos, eso se llama idolatría. Es decir, tenemos algo, tal vez, como lo llama el Salmo, ¿verdad?, algo inanimado, algo que no ve, que no oye, que no camina, que no hace nada, aunque tiene todo, supuestamente, ojos, oídos, boca, etcétera, etcétera. A ese ídolo sometemos nuestra voluntad, sometemos lo que vamos a hacer, y aunque es inanimado, gobierna nuestras vidas. Yo recuerdo una pequeña tía cómica, yo creo que ustedes la conocieron, Mafalda, ¿verdad? A esta niñita chiquita que era muy sagaz, ¿verdad?, en sus comentarios. Entonces un día
está la tira cómica, en la escena se ve al papá de Mafalda, ¿verdad? Está sentado en su sillón así y está cómodamente fumándose un cigarro, y entonces Mafalda lo ve y lo ve y lo ve, y entonces ya finalmente el papá le dice, bueno, ¿qué pasó? Mafalda dice, ¿qué estás haciendo, papá? Y dice el papá, me estoy fumando un cigarro. ¿Por qué? Ah, dice Mafalda, no, es que creí que el cigarro te estaba fumando a ti, ¿verdad? Y entonces el papá agarra los cigarros y los corta de toda, porque precisamente le entregamos nuestra voluntad y las cosas que hacemos a cosas inanimadas. Cosas inanimadas gobiernan nuestra vida. Por ejemplo, la comida estuvo viva algún tiempo, ¿verdad? Pero cuando está en el plato, ya está muerta, ¿no? Y quienes dependen de eso, quienes están esclavizados al asunto de la comida, ¿verdad? Le entregan su voluntad y todo lo demás a algo que está inanimado. Cuando leemos lo que dice Pablo, perdón, acompáñenme allí a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Que dice lo siguiente. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí lo que nos está diciendo es que si dependemos de todos esos asuntos carnales, vamos a ponerlo así, entonces en realidad estamos muriendo. Si le entregamos nuestra vida a algo y nuestra voluntad a algo que está inanimado, a aquellas cosas que pueden no ser algo concreto, algo material, algo físico, de cualquier manera estamos entregándoles toda nuestra vida. Vamos a ver algunas de estas cosas que son las carnales. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, por favor. No pierdan Romanos, pero abran sus Biblias en Gálatas en el capítulo 5. Y a partir del versículo 19 se lee lo siguiente: que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando le entregamos nuestra voluntad y nuestra vida completa a estas cosas, pues estamos siendo esclavos de ellos, ¿no es cierto? Por eso dice Pablo en Romanos, regresemos a Romanos, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué sucede? Moriremos. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces verdaderamente vas a vivir. Todos ahora están hablando de libertad, ¿no es cierto? Muchos están adolescentes o jóvenes, quieren que sus papás y sus mamás les den libertad, ¿sí? Papá, mamá, yo ya estoy grande, dame un poquito más de libertad. Bueno, ¿qué querrá decir eso? ¿Verdad?
Porque si les dan de comer, si les dan de beber, si los tienen en sus casas, si tienen una cama donde dormir, si pueden salir e ir a la escuela y regresar y estar en sus hogares y consultar la computadora, leer, jugar allá afuera, pues eso no es libertad. Porque la diferencia sería, ¿verdad?, que tuvieran una cadena, ¿verdad?, que llegaran a la escuela, les pusieran su cadena y órale, de ahí no te mueves, ¿no? Ahora estamos hablando de, no solamente de ese tipo de libertad, también muchos muchachos están hablando de la libertad sexual, de la libertad para experimentar, ¿no? De la libertad para probar esto o aquello, de la libertad para hacer esto o aquello. Bueno, sí, precisamente esa es la razón por la que a veces los muchachos y las muchachas se meten en dificultades, ¿no es cierto? Pero también hay papás y mamás que dicen, sí, hijo, tú haz lo que quieras, sobre todo no te preocupes, aquí estoy yo para respaldarte, aquí estoy yo, nunca te voy a faltar. Bueno, y precisamente por eso encontramos casos donde muchachos y muchachas son más irresponsables que antes, ¿no? ¿Verdad? En fin, muchas cosas sí. Podría yo contarles algunos casos de este tipo de muchachos y muchachas, ¿no? Pero en realidad el texto nos dice que si hacemos morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces viviremos. ¿A qué nos dice Gálatas? ¿Cuáles son algunas de las obras de la carne? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ¿verdad? Cuando están en pleito con alguien, ¿realmente viven? Cuando son iracundos y cualquier cosa los hace explotar, ¿realmente viven? Cuando andan en disensiones en la misma familia, ¿realmente están viviendo? Cuando cualquier cosita hace que ustedes digan, bueno, tú por tu lado y yo por el mío, ya volando, ¿realmente están viviendo? Porque estas son las obras de la carne. Eso es vivir carnalmente, ¿verdad? Cualquier cosa que gane nuestra voluntad y a la que le entreguemos nuestra vida, a esa nos estamos sometiendo y estamos siendo esclavos. Versículo 14 de Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En los Estados Unidos, hermanos, cuando alguien era pues sorprendido, vamos a decirlo así, o su pecado había sido descubierto, había algunos que utilizaban una expresión que se hizo muy popular allá en los Estados Unidos. Y entonces, cuando le reclamaban su pecado a esta persona, o a este hermano o hermana, ella decía, o él decía, es que el diablo me hizo hacerlo, ¿verdad? The devil made me do it. Ellos decían así. Y entonces, pues le echaban la culpa al diablo, ¿verdad? Y decían, es que yo no quería, pero el diablo me hizo hacerlo. Pero dice Romanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos recibido, sigue diciendo Pablo, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice el versículo 15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Dice Pablo entonces, que no hemos recibido, ya como cristianos, como creyentes, no hemos recibido un espíritu de temor. Hermanos, hermanas, de esclavitud, para estar otra vez en temor. El esclavo siempre está temeroso de faltar
a la voluntad de su amo. Conozco por ahí una persona que empezó a tener alucinaciones porque por el alcoholismo. Me contó las alucinaciones que había tenido. Y entonces me decía, ¿y qué puedo hacer? Yo le decía, pues tú ya conociste el Evangelio, tú ya conociste de Cristo Jesús, y tú sabes cómo Cristo Jesús te hizo libre de eso, pero regresaste y mira la condición en la que te encuentras. Y entonces me decía, pero es que no puedo dejarlo, ya no puedo. Y yo le decía, ¿cómo fuiste capaz de dejarlo durante 2 años? Si realmente no hubieras podido dejarlo, esos 2 años no hubieran hecho ninguna diferencia, ¿verdad? No habría pasado 2 años sin que tú dejaras de beber. Y él me decía, sí, pero es que, no, ahorita ya no puedo, y entonces, y se iba por aquí, se iba para allá, y me decía esto, y me decía aquello, y yo le dije finalmente, mira, lo único que me estás diciendo con todo esto, es que tú no quieres. No quieres. A veces, hermanos, hermanas, la esclavitud es voluntaria. La esclavitud de cosas como estas es voluntaria. Nadie te agarra del pescuezo y te pone la cadena y te dice, ahora vas a hacer esto. No. Nosotros mismos nos la ponemos. Y decimos, ay, mira qué cadenota. Pero yo me la enredé, ¿no? Yo me la enredé. Yo le puse el candado. Le decía yo a conocido mío, pues tú, mira, te pusiste la cadena, le pusiste el candado, lo cerraste y tiraste la llave y dijiste, no puedo, ya no puedo. Así es el asunto de la esclavitud. Pero dice Pablo, que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. En otras palabras, si seguimos utilizando la misma figura de Pablo, Pablo nos dice que ya hemos sido liberados en Cristo Jesús. Y que hemos pasado de ser esclavos a ser hijos de Dios. Que de ser esclavos hemos pasado a ser hijas de Dios. Así que el hijo, en otras palabras, ya no está en la misma situación que estaba el esclavo. ¿Qué le pasaba al esclavo? El esclavo no podía hacer nada de su propia voluntad. Tenía que escuchar y obedecer a su amo. Pero cuando Cristo nos hizo libres, entonces pasamos de la esclavitud a la familia de Dios. Se nos trata entonces como a hijos e hijas. Se nos quitan los grilletes de la esclavitud y pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y cuando somos hijos o hijas y estamos en la familia de Dios, hermanos, hermanas, la vida es completamente distinta. La vida tiene que ser distinta. Así que el Señor toma la llave que nosotros habíamos tirado, abre el candado, nos quita la cadena y nos dice, ven, ahora eres mi hijo, ahora eres mi hija. Ya no eres esclavo de nadie. Por eso podemos decir, Padre, Papá Dios, Abba Padre. Por eso podemos decir así.
Antes estábamos sometidos al amo y no podíamos ni levantar la vista. Ahora podemos levantarla y decir, Abba, Padre. Papá, tú, Dios, tú eres nuestro Padre. Y entonces viene el Espíritu y nos dice, nos confirma, ahora tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Da testimonio en nuestro espíritu de que efectivamente Dios ha quitado la esclavitud y nos ha pasado a su familia. Y entonces, si somos hijos de Dios, también somos coherederos con Cristo Jesús. Es decir, somos hermanos de Cristo Jesús. Así que cuando hablamos, hermanos, hoy de la esclavitud, en este tiempo, esto es una realidad. Hay esclavitud laboral, hay esclavitud sexual, hay esclavitud de muchos otros tipos, como ya lo mencioné. Y podríamos estar cayendo en ese tipo de esclavitud por nosotros mismos. Les digo que ya en este tiempo, en cuanto a cosas como las mencionadas, muchas veces nuestra esclavitud es voluntaria. Es voluntaria. Pero el Señor nos sigue llamando. El Señor nos sigue atrayendo. El Señor sigue manifestando su presencia para que nosotros vengamos a ella y seamos libres, verdaderamente libres. Porque la libertad no consiste, dice un himno compuesto allá en Chile por unos metodistas jóvenes, decían ellos, la libertad no consiste en tener las llaves de todas las puertas. La libertad es algo más que eso. Libertad no es simplemente decir, yo hago lo que quiero con mi vida. No. Es precisamente también aprender es aprender a cómo vivir y cómo vivir feliz. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Las obras de la carne, dice Pablo, nos someten, sea lo que sea. Él dice, en la clasificación que nos da allí, podemos encontrar varias cosas. Si ustedes me acompañan allí, a Gálatas 5. Solamente quiero mencionar una clasificación muy general de esto. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, tienen que ver especialmente con el aspecto sexual. ¿Sí? Idolatría, hechicerías, herejías, tienen que ver especialmente con el asunto religioso, ¿no? Pero enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, tienen que ver con nuestro carácter. ¿No es cierto? Entonces, hay por lo menos tres cosas allí que nos pueden dar la idea de la esclavitud. El asunto sexual, el asunto religioso, que está mal enfocado, ¿verdad? Porque la idolatría, las hechicerías y las herejías, aunque tiene que ver con el asunto religioso, es un mal enfoque en ese sentido. Pero la mayor parte de ello tiene que ver con nuestro carácter. Y estos no son todos, dice Pablo, y cosas semejantes a estas, ¿no? Así que, hermanos y hermanas, cuando hablamos de esclavitud, también podemos hablar de que
nuestra propia vida está sometida o puede estar sometida a cosas como estas. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, Él nos hace pasar de la esclavitud a la familia de Dios y nos da libertad sobre todas estas cosas. Así que en esta hora yo quiero invitarles precisamente a que oremos y le pidamos al Señor que nos siga dando o que nos dé libertad sobre todas estas cosas de la carne que nos hacen morir, dice Pablo, y nos provean de su espíritu, de las cosas del espíritu, para que realmente vivamos. Les quiero invitar a orar en este sentido. Y mientras venimos, si quieren venir aquí al plenario, vamos a cantar este canto que se llama Te alabaré, Señor, te exaltaré, oh Dios. Donde también nos invita el mismo canto a esperar en el Señor. Dice el canto: Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Tú eres la fuerza de mi pobre corazón. Yo confiaré eternamente en ti y en tus brazos descansaré. peticiones y necesidades que necesitamos presentar al Señor. Si quieren venir aquí al refrigerador, ven. Vamos a orar, ¿sí? Los demás pueden tomar su asiento.
muchas ocasiones no reconocemos a lo que nosotros mismos nos hemos sometido. A esclavitudes, Señor, que controlan nuestra vida completa. A esclavitudes que a veces, aunque inmateriales, dominan nuestro corazón, nuestra mente y nuestros actos. Y por eso, Señor, en esta mañana queremos pedirte que seas tú quien nos libere, que seas tú, Señor, quien rompa los grilletes, quite las cadenas de la esclavitud a las que hemos estado sometidos y nos hagas libres, Señor. A que tú, Señor, nos hagas libres. Permítenos conocer la verdad de nuestra propia vida. Y entonces, Señor, con tu Espíritu Santo en ella, podamos ser verdaderamente libres. Padre, te suplicamos para que todo aquello que está allí en el corazón o en la mente, podamos rendirlo a ti y decirte: aquí estoy, Señor, así como soy, sin nada que ofrecerte más que mi pobre corazón. Y te pedimos que lo recibas, Padre. Que sea tu Santo Espíritu el que llegue a ese corazón, lo inunde de tal manera con su presencia que el pecado sea expulsado, Señor, verdaderamente de allí. Que sea tu Santo Espíritu el que llene tanto el corazón, Señor, que cada día haya menos espacio, Señor, para olvidarnos de ti y para pecar. Señor, que podamos efectivamente ser libres, porque sabiéndolo así, Señor, podemos entonces confiar en que pertenecemos a tu familia, que ya no somos esclavos, que tú nos has adoptado, aunque no pertenecíamos. Tú abriste, Señor, tu hogar, tu reino, abriste tus brazos y nos has recibido como un hijo, como una hija tuya. En esta hora, Señor, también presentamos delante de ti todas las necesidades que tenemos como personas y también como creyentes. Sabemos, Señor, que necesitamos del alimento, que necesitamos del abrigo, y confiamos, Señor, en que tú suplirás todas estas cosas. A nosotros danos la fortaleza para trabajar, para esforzarnos, para ser valientes, a pesar de las condiciones que enfrentemos. Pero también reconocemos, Señor, que necesitamos ser mejores personas, sin pleitos, sin contiendas, sin iras, sin disensiones. Y eso, Señor, solamente tú lo puedes hacer. En vez de todo ello, pon, Señor, amor fraternal. En vez de todo ello, pon, Señor, misericordia. En vez de todo ello, pon en nuestros corazones, mentes y actos perdón. Y en vez de todo nuestro desánimo,
que a veces nos controla, nos domina. Pon, Señor, el entusiasmo de tu Santo Espíritu en nuestra vida completa, Señor. De tal manera que podamos seguir adelante siendo verdaderamente libres, hijos e hijas tuyas. Bendito sea su Dios en Cristo Jesús.